Bienvenidos. Este es el día número 96. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Y pedimos siempre el auxilio del Espíritu Santo, porque queremos recibir esta palabra con toda su fuerza, con la gracia que contiene, con el bien que puede hacernos. Hoy tenemos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulo 19. Cuando el Señor tu Dios haya extirpado a las naciones cuyo territorio te entrega, y cuando tú las hayas desposeído, y vivas en sus ciudades y en sus casas, deberás poner aparte 3 ciudades, en medio del territorio que el Señor tu Dios te dará en posesión. Medirás convenientemente las distancias y dividirás en 3 partes el país que el Señor tu Dios te dará como herencia, para que allí pueda refugiarse el que haya cometido un homicidio. Pero solo en el caso siguiente: el homicida podrá salvarse huyendo a una de esas ciudades si mató a su prójimo involuntariamente, sin haberlo odiado antes. Por ejemplo, si un hombre va a cortar leña al bosque en compañía de otro, y al empuñar el hacha para cortar un árbol, el hierro se suelta del mango y golpea a su acompañante, provocándole la muerte, el homicida irá a refugiarse en una de esas ciudades y así pondrá a salvo su vida. Es preciso evitar que el vengador del homicidio persiga lleno de furor al homicida, lo alcance, ya que el camino es muy largo, y le quite la vida, siendo así que no es reo de muerte, porque nunca fue enemigo de su víctima. Por eso te ordeno que pongas aparte esas 3 ciudades. Si el Señor tu Dios extiende tus fronteras como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que les prometió, siempre que te empeñes en cumplir íntegramente el mandamiento que hoy te prescribo, de amar al Señor tu Dios y seguir sus caminos, entonces a esas 3 ciudades les añadirás otras 3. Así no se derramará sangre inocente en medio del país que el Señor tu Dios te da como herencia, y tú no te harás culpable de un derramamiento de sangre. Pero si alguien, impulsado por el odio, tiende a su prójimo una emboscada, y arrojándose sobre él lo hiere mortalmente, y luego va a refugiarse en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad lo harán apresar, y lo pondrán en manos del vengador del homicidio para que muera. No le tendrás compasión, sino que harás desaparecer de Israel todo derramamiento de sangre inocente. Así serás feliz. No desplazarás los límites de la propiedad de tu vecino, los que han establecido los predecesores, en la herencia que recibirás cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios. No basta un solo testigo para declarar a un hombre culpable de crimen o delito. Cualquiera sea la índole del delito, la sentencia deberá fundarse en la declaración de 2 o más testigos. Si un falso testigo se levanta contra un hombre y lo acusa de rebeldía, las 2 partes en litigio comparecerán delante del Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces en ejercicio. Los jueces investigarán el caso cuidadosamente, y si se pone de manifiesto que el acusador es un testigo falso y ha atestiguado falsamente contra su hermano, le harán a él lo mismo que él había proyectado hacer contra su hermano. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Y cuando se enteren los otros, sentirán temor, y no volverá a cometerse esta infamia entre ustedes. No tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando salgas a combatir contra tus enemigos, y veas caballos, carros de guerra, y un ejército más numeroso que tú, no les tengas miedo. El Señor tu Dios,
el mismo que te hizo salir de Egipto está contigo. Y cuando ya estén prontos para entrar en combate, el sacerdote se adelantará y arengará a la tropa en estos términos. Escucha, Israel. Ahora ustedes están próximos a entrar en batalla contra sus enemigos. Tengan valor. No teman ni se angustien, ni tiemblen ante ellos, porque el Señor su Dios los acompaña y Él combatirá en favor de ustedes para darles la victoria sobre sus enemigos. Los escribas, por su parte, dirán a la tropa: ¿alguien construyó una casa nueva y todavía no la estrenó? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre la estrene. ¿Alguien plantó una viña y todavía no recogió los primeros frutos? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre los recoja. ¿Alguien está comprometido con una mujer y todavía no se unió a ella? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre se case con ella. Además, los escribas harán esta advertencia a la tropa: ¿alguien tiene miedo y le falta valor? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que transmita a sus hermanos su propia cobardía. Y cuando los escribas hayan terminado de instruir a la tropa, los jefes de batallones se pondrán al frente de ella. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero le ofrecerás la paz. Si ella la acepta y te abre sus puertas, toda la población te pagará tributo y te servirá. Pero si rehúsa el ofrecimiento de paz y te opone resistencia, deberás sitiarla. Cuando el Señor tu Dios la ponga en tus manos, tú pasarás al filo de la espada a todos sus varones. En cuanto a las mujeres, los niños, el ganado y cualquier otra cosa que haya en la ciudad, podrás retenerlos como botín y disfrutar de los despojos de los enemigos que el Señor tu Dios te entrega. Así tratarás a todas las ciudades que estén muy alejadas de ti y que no pertenezcan a las naciones vecinas. Pero en las ciudades de esos pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no deberás dejar ningún sobreviviente. Consagrarás al exterminio total a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los givitas y a los jebuseos, como te lo ordena el Señor tu Dios, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses. Así ustedes no pecarán contra el Señor su Dios. Si para conquistar una ciudad tienes que asediarla mucho tiempo, no destruirás sus árboles a golpes de hacha. Come de sus frutos, pero no los cortes. ¿Acaso los árboles del campo son hombres para que los hagas también a ellos víctimas del asedio? Podrás destruir y cortar, en cambio, los árboles que sepas que no dan ningún fruto, a fin de construir máquinas de asedio contra la ciudad que te oponga resistencia, hasta que logres someterla. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, alguien encuentra a un hombre muerto, tendido en medio del campo, y no se sabe quién lo mató, tus ancianos y tus jueces irán a medir las distancias que hay entre la víctima y las ciudades de alrededor. Luego los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera que no haya sido sometida a ningún trabajo, ni haya estado bajo el yugo. La llevarán hasta un arroyo de agua perenne, a un lugar donde no se cultiva ni se siembra, y la desnucarán junto al arroyo. También se harán presentes los sacerdotes levitas, porque el Señor los eligió para que estuvieran a su servicio y para que bendijeran en su nombre, y a ellos les corresponde resolver los litigios y los casos de agresión. Luego los ancianos de la ciudad más cercana a la víctima se lavarán las manos en el arroyo sobre la ternera desnucada y pronunciarán estas palabras: Nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, ese pueblo que tú rescataste, y no dejes recaer sangre inocente sobre tu pueblo Israel. Así quedarán absueltos del delito de sangre. De esta manera harás desaparecer de entre ustedes la sangre inocente, haciendo lo que es recto a los ojos del Señor.
Cuando salgas a combatir contra tus enemigos y el Señor tu Dios los ponga en tus manos, si tomas algunos prisioneros y entre ellos ves una mujer hermosa que te resulta atrayente y por eso la quieres tomar por esposa, deberás llevarla a tu casa. Entonces ella se rapará la cabeza, se cortará las uñas, se quitará su ropa de cautiva y permanecerá en tu casa durante un mes entero, llorando a su padre y a su madre. Solo después de esto podrás unirte a ella para ser su esposo y ella será tu mujer. Pero si más tarde dejas de quererla, le permitirás disponer de sí misma y no podrás venderla por dinero ni maltratarla, porque la has violentado. Si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y las 2 le dan hijos, pero el primogénito es hijo de la mujer que no ama, cuando reparta la herencia entre sus hijos, no podrá considerar como primogénito al hijo de la mujer que ama, en perjuicio del verdadero primogénito. Él deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer que no ama, dándole 2 partes de todo lo que posee, porque este hijo es el primer fruto de su vigor, y por eso le corresponde el derecho de primogenitura. Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde, que desobedece a su padre y a su madre, y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar en la puerta de la ciudad, y dirán a los ancianos: «Este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos, y es un libertino y un borracho». Entonces todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes, y todo Israel cuando se entere sentirá temor. Si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte es ejecutado y colgado de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios, y tú no mancharás el suelo que el Señor tu Dios te da como herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 97. El Señor reina. Alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tiniebla lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. Un fuego avanza ante él y abraza a los enemigos a su paso. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlo, la tierra se estremece. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Se avergüenzan los que sirven a los ídolos, los que se glorían en dioses falsos. Todos los dioses se postran ante él. Sión escucha y se llena de alegría, se regocija en las ciudades de Judá a causa de tus juicios, Señor. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. Tú amas, Señor, a los que odian el mal, proteges la vida de tus fieles y los libras del poder de los malvados. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. 3 días después de haberse hecho cargo de su provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los judíos más importantes acusaron entonces a Pablo en su presencia y le pidieron la gracia de que lo hiciera trasladar a Jerusalén. En realidad preparaban una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo debía quedar bajo custodia en Cesarea y que él mismo iría allí inmediatamente. Que los de más autoridad entre ustedes, añadió, vengan conmigo y presenten su acusación si tienen algo contra él. Festo permaneció en Jerusalén unos 8 o 10 días y luego bajó a Cesarea. Al día siguiente,
se sentó en el tribunal e hizo comparecer a Pablo. En cuanto llegó, los judíos venidos de Jerusalén lo rodearon y presentaron contra él numerosas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo: Yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Festo, queriendo congraciarse con los judíos, se dirigió a Pablo y le dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí en mi presencia? Pablo respondió: Estoy delante del tribunal del emperador, y es aquí donde debo ser juzgado. Yo no hice ningún mal a los judíos, como tú lo sabes perfectamente. Si soy culpable y he cometido algún delito que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si las acusaciones que hacen los judíos contra mí carecen de fundamento, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Apelo al emperador. Festo, después de haber consultado con su consejo, respondió: Ya que apelaste al emperador, comparecerás ante él. Algunos días más tarde, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero, y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente, pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su Majestad Imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Agripa dijo entonces a Festo: A mí también me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana lo escucharás, respondió Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron con gran pompa y entraron en la sala de audiencias, rodeados de los tribunos y de los hombres más importantes de la ciudad. A una orden de Festo, trajeron a Pablo. Festo tomó la palabra diciendo: Rey Agripa y todos los que están aquí presentes, ustedes ven a este hombre, por quien toda la comunidad judía ha venido a verme, tanto aquí como en Jerusalén, insistiendo a gritos que no había que dejarlo vivir más. Yo no he encontrado en él nada que merezca la muerte, pero ya que él mismo ha apelado al emperador, he decidido enviárselo. Como no tengo nada preciso que escribir sobre él al soberano, lo hice comparecer ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa. Así, después de este interrogatorio, yo tendré algo para informar, porque me parece absurdo enviar a un prisionero sin indicar al mismo tiempo los cargos que se le imputan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.